Realización de perspectivas isométricas. Nosotros vamos a partir de las proyecciones diédricas de un cuerpo, de una pieza. Esto sería el alzado, esto sería la planta y esto sería la vista lateral, que si estamos trabajando en sistema europeo, como está colocada a la izquierda del alzado, será la vista lateral derecha o perfil derecho. Aquí en la parte derecha tenemos unos ejes representados que son los ejes de la isométrica. Vamos a ver una serie de procesos que nos ayudarán a pasar de las vistas o proyecciones diédricas de un cuerpo a la perspectiva. Aquí la idea es que cualquier forma cerrada que nosotros podamos dibujar sin levantar el elemento de dibujo, esa forma se va a encontrar siempre en un plano y va a ser una cara del cuerpo. Ese plano puede ser un plano vertical, un plano horizontal o un plano inclinado. Estos primeros casos que vamos a resolver pues son relativamente sencillos y por tanto pues bueno, serán casi siempre verticales. Entonces cualquier forma cerrada, o sea que por ejemplo esta forma que voy siguiendo ahora con el cursor, esta forma estaría en un plano. Por ejemplo esta otra forma cerrada que estoy siguiendo aquí en la vista lateral con el cursor sería otro plano. Esta forma que voy siguiendo aquí sería otra forma cerrada que estaría en otro plano. Este triángulo que se forma aquí estaría en un plano, sería una cara. Este rectángulo sería otra, etcétera, etcétera. Las líneas ocultas no nos afectan, o sea que todo esto puede estar atravesado por líneas ocultas y por tanto no afecta a esta interpretación. Esas líneas ocultas a efectos de este razonamiento no se van a contemplar. Bien, vamos a suponer que dibujamos la perspectiva sin reducción. Ya sabemos que los tres ejes, que las tres direcciones fundamentales tienen una reducción respecto a la medida real. Si esta es la medida real de este segmento, que está aquí en el eje X, si lo quiero poner aquí en el eje X, tendría que afectarlo de la reducción. Ya se sabe y ya hemos explicado métodos para hacer esa reducción. Numéricamente ya se sabe que es 0,816, a nivel práctico se suele utilizar 0,8, con lo cual esta medida la multiplicaríamos por 0,8 y la pondríamos aquí. En muchos casos, en la mayoría, cuando se hace una perspectiva de una pieza, se suele admitir el no utilizar reducción. En realidad es como si estuviéramos haciendo la pieza a una escala un pelín mayor de lo que son la indicación real de las vistas de esa pieza. Bien, pues lo que vamos a hacer va a ser lo primero una estructura, un paralelepípedo, para ahí colocar los elementos luego de los distintos vértices y formar los segmentos. Vamos a tomar esta medida, que está aquí en el eje X, y la vamos a poner aquí a continuación. Y esa sería la medida, esta medida la hemos trasladado aquí, y ahora esto, como esto forma 30 grados respecto a la línea horizontal, lo giramos 30 grados y lo tenemos aquí. A continuación, tomaríamos esta otra medida y la trasladaríamos en el eje Y. De modo que la pondríamos aquí, la hemos trasladado verticalmente y ahora la giramos aquí 60 grados hacia este lado y tendríamos esta longitud. Una vez que tenemos eso, por paralelas formamos lo que sería la planta, el contorno de la planta. Esto es la estructura del cuerpo. A continuación habrá que subir la altura de este cuerpo y subirla en el eje Z. Para ello tomaremos esta medida que estamos poniendo en verde y la trasladaremos al eje Z. Y a continuación ya por paralelas formamos la estructura paralelepipédica del cuerpo en el que vamos a tener esa referencia. Cuando hacemos estas representaciones, siempre hay que tener en cuenta que si me dan la vista lateral izquierda, la vista lateral derecha que va a la izquierda, pues hay que imaginar dónde va a ir esa forma correspondiente. Entonces de ahí nos sale esta dimensión, que es esta de aquí. O sea que siempre cuando hacemos ese paralelepípedo, las dimensiones del mismo tienen que ser coherentes con las vistas que se nos da, de modo que las tres vistas que se aportan sean las que se aprecien en la perspectiva. Obsérvese, como digo, que esta longitud de este segmento correspondería a esta, que corresponde a la vista lateral derecha, al haber estado situado en el sistema europeo a la izquierda. Bien, una vez hecho eso, pues vamos a ir marcando los distintos elementos. Para ello vamos a coger y vamos a tomar esta medida y la vamos a poner, vamos a tomar una circunferencia de este radio y lo vamos a poner aquí. Entonces vamos a trazar, la trasladamos y tendremos eso. Como este punto y este están a igual altura, hacemos sendas circunferencias para posicionar este punto y este que corresponden a este y a este en esta figura. Una vez que tenemos hecho eso, pues vamos a marcar estas dos líneas en rojo, que son las alturas que irían representadas aquí, y las dibujaríamos en la correspondiente perspectiva. Bien, una vez hecho eso,
uniremos los puntos de la parte inferior y tendremos este lado, ¿eh? Y a continuación vamos a eliminar las circunferencias, vamos a tomar esta medida. Esta medida, ¿por qué? Porque vamos a dibujar esta forma cerrada que tenemos aquí. Siempre buscamos la forma cerrada más característica, que más información aporte sobre, porque luego de ahí vamos a deducir rápidamente el resto de la realización de la perspectiva. Entonces tomaremos esta medida y haciendo centro aquí la vamos a trasladar a esta zona. Y haremos lo mismo en el otro lado, dado que la pieza es simétrica. Una vez que tenemos eso, pues simplemente vamos a formar aquí el cerramiento de esta figura, y vamos a hacer el equivalente en la perspectiva, cerrando esos puntos. Y esta forma se ve una pequeña deformación fruto de la perspectiva. Una vez hecho eso, eliminamos estos arcos de circunferencia que ya no los necesitamos para nada. A continuación, vamos a tomar lo siguiente. Vamos a ver que esta medida, o sea, este punto de la planta corresponde a este punto de la perspectiva. Y esta profundidad, que es igual a esta, la vamos a llevar en esta dirección. Por tanto, esta circunferencia que hemos hecho de centro aquí, que nos da esta medida, que insisto es igual a esta, la vamos a llevar aquí en esta dirección. Por eso a esta circunferencia la trasladamos aquí y llevamos esa medida. Y hacemos lo mismo en el lado izquierdo, puesto que la pieza, como decimos, es simétrica. Una vez que tenemos hecho eso, haremos esta línea, que es esta que hemos hecho aquí, y en el otro lado la misma. Esas líneas las hemos dibujado con longitud aleatoria, en principio no la hemos medido, y quitamos las circunferencias. A continuación tomaremos esta medida, que es lo que desde este punto profundizará esa línea hacia la izquierda. Y entonces con esa abertura de compás dibujaremos esa circunferencia y tendremos esa, y en el otro extremo, por simetría, la otra. Esto nos delimita este punto y este, que equivalen a este y a este en la planta. Una vez que hemos hecho eso, limitaremos esas líneas y eliminaremos las circunferencias. Y ahora lo que vamos a hacer va a ser dibujar las líneas estas. Fijaos que al tener esta forma en este plano superior, en el techo de la pieza, esta forma cerrada, todo ello está en una cara, según el esquema que hemos dicho, que está este segmento corresponde a este segmento y este corresponden a este y a este. Los dos que se abren hacia la izquierda y derecha son estos dos, y ahora nos faltaría cerrar lo que sería el contorno. Y ya tengo ahí en la cara superior representada. Ahora vamos a hacer el análisis sobre la vista lateral. En la vista lateral tendremos esta forma que tenemos aquí. Claro, observamos que este punto corresponde a este en la vista lateral, y este de aquí corresponde a este. Este de aquí, de la parte inferior, correspondería a este. Por tanto, nosotros aquí podemos hacer lo siguiente. Bajaríamos una línea vertical y vamos cerrando la forma que acabamos de decir. Esta forma que hemos dicho sería esta que tenemos aquí, que la hemos dibujado aquí en verde, esta línea de verde la hemos traducido aquí. Y ahora ya, evidentemente, la figura nos da que si esto viene aquí, pues para que se vea este triángulo, evidentemente aquí tiene que haber una línea. Entonces esto lo vamos a cerrar aquí, y luego en el otro lado, por simetría, pues haríamos la parte restante de la pieza. Dibujaríamos las partes ocultas en los ejes y tendríamos la perspectiva correspondiente a esta pieza. Presentamos un segundo caso de realización de perspectiva isométrica partiendo de la planta, el alzado y la vista lateral derecha. Obsérvese que al estar en sistema europeo, la vista lateral derecha se coloca a la izquierda, el alzado encima de la planta. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ser marcar un poquito unas distancias previas, pues para tener unas referencias. Aquí vemos en el alzado que tenemos esta forma cerrada. Y vemos que en la vista lateral tenemos esta otra. Esas dos formas están relacionadas, obsérvese que este punto y este están a la misma altura y por tanto se corresponden. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser tomar esta dimensión. Para ello, pues vamos a medirla, vamos a ver lo que mide y entonces vamos a ver que esto, pues desde aquí hasta aquí, son 88,2. Por tanto, aquí este sería el eje X, obsérvese que este es el eje X, que coincide con este, esto sería X, vamos a ponerlo aquí también, que este sería el eje X, y este sería el eje Y que corresponde a este. Por tanto, esta medida de 88,2
la ponemos en el eje X. Entonces vamos a hacer un arco de circunferencia de centro en el origen y radio 88,2. Que sería este arco que vamos a hacer aquí. Este de aquí. Alargaremos ligeramente el eje X y tendremos aquí, si vamos a limitar esto, limitaríamos aquí y este sería la dimensión, digamos, esta de aquí. Vamos a eliminar. Y ahora vamos a tomar esta otra medida, pues vamos a tomar igualmente su longitud. Esto en el caso anterior lo hemos hecho, digamos, con arcos de circunferencia. Ahora lo estamos haciendo pues tomando la medida. Se puede hacer de las dos maneras, pues esto sale en 48,4. Luego entonces haremos aquí un arco de 48,4 y haremos centro aquí. De modo que vamos a recortar aquí el eje este para tener ahí la dimensión correspondiente. Bien, una vez que tenemos eso, podemos hacer sendas paralelas pues para tener un poco un esquema de, digamos, el contorno donde vamos a tener, digamos, la pieza. Haremos esta paralela por aquí y luego pues por aquí, aunque esto luego no lo eliminaremos, pero nos sirve un poco para tener una referencia. Bien, entonces lo primero que vamos a hacer va a ser en el alzado esta medida, esta forma cerrada. Pues ya tenemos esta medida. Ahora aquí habrá que levantar esto. Esto si lo medimos medirá 10. Simplemente pues ahora haremos aquí una línea vertical de 10. Esa medida de 10 es que ya la conocíamos y la vamos a poner aquí. Una vez que tenemos eso, haremos un tramo horizontal, es decir, una paralela a esta. Y en esa paralela pues vamos a llevar esta dimensión. Para ello la vamos a medir. Será desde aquí hasta aquí. Son 59,7. Pues entonces ahora simplemente haremos un arco de circunferencia de radio 59,7. Esto, insisto, lo estamos haciendo de esta forma, insisto que podría hacerse como se hizo en el caso anterior. Recortamos la parte de la línea y tendríamos ya aquí esto que ya lo hemos realizado y vamos a quitar la cota. Una vez que estamos aquí, subiremos esta medida desde este punto. Pues esa medida, volvemos a tomarla, esto nos va a medir de aquí a aquí, pues son 30. Pues entonces ahora haremos una línea vertical de 30 milímetros de altura por este punto. Y una vez que tenemos eso ya es cerrar. Ahora haremos aquí, como estos son 10 y estos son 30, pues si estos son 10 y estos son 30, en total son 40. Luego desde este punto subiríamos simplemente verticalmente con una línea de 40 y ahora simplemente ya sería cerrar ese contorno de esa forma que tenemos aquí. Aquí un momentito porque no hemos hecho bien la vertical, hay que ponerlo bien. Desde el punto en que hemos dicho 40, subiríamos aquí y ahora ya sí, al hacer la línea, pues cerraría mediante una línea que va a resultar paralela a esta dirección. Ya tenemos esta forma de aquí, vamos a eliminar ya el valor de la cota. Una vez que tenemos eso, vemos que en la vista lateral tenemos aquí esta otra forma y vemos que este punto de la vista lateral se corresponde con este del alzado, que sería este en la perspectiva. Por tanto, avanzaríamos en este sentido una cierta dimensión que bueno, podemos hacerlo bien midiendo o simplemente, como hemos hecho en casos anteriores, haciendo la circunferencia de un cierto radio, que sería este radio, de aquí a aquí. Muy bien, pues entonces nosotros ahora vamos a tomar esta circunferencia y la vamos a trasladar a este punto. Bien, una vez hecho eso, ya la podemos eliminar, podemos hacer paralela a este lateral hasta que corte a esa circunferencia. Y tendríamos este punto de corte, eliminaríamos la parte que nos sobra y ya tendríamos esa parte aquí hecha, que corresponde a este tramo. Ahora subiríamos esta altura, que esta altura podemos medirla desde aquí. Entonces podemos ver la dimensión, que sería de aquí a aquí, que son 20. Estos son 20. Bueno, esto no se quiere quedar quieto. 20. Una vez que tenemos esos 20, por este punto subiremos esa medida de 20 a una línea vertical de 20 milímetros. Una vez que estamos aquí, por este subiremos verticalmente y la altura, si estos son 20 y estos son 10, de aquí a aquí van a ser 30. Pues no tenemos más que subir 30 desde el extremo de aquí de la derecha para que ya,
que vamos a quitar la letra de aquí porque no nos moleste. Vamos a ponerla en otra zona. Bien, y ahora simplemente pues cerraríamos ya mediante un tramo recto esta parte. Ya tenemos las dos caras estas que se muestran en el alzado y en la vista lateral. Aquí en la planta vemos este rectángulo. Pues este rectángulo está clarísimo que lo podemos ya dibujar, porque no tenemos más que hacer una paralela a este lado, tomando esta referencia desde este punto, y a continuación hacer una paralela a este lado por el otro extremo desde el otro punto. Y aquí tenemos otra forma cerrada que la tenemos ya aquí en planta. Bien, una vez hecho eso, nosotros aquí podríamos, pues desde este punto, vamos a quitar estos 20, tenemos que en vista lateral hemos tenido esto que nos sube aquí y esto que viene aquí. Entonces, ahora vemos lo siguiente. En vista lateral, desde este punto subimos esta altura. Esta altura. Desde este punto corresponde a este. Entonces, vamos a ver cuánto hay que subir aquí. Pues vamos a medirlo directamente. Simplemente sería desde este punto, estos son 30. Esos 30 vamos a verificar si son los mismos que tenemos aquí. Son estos 30. Lo cual quiere decirse que este punto de la vista lateral corresponde a este punto de aquí. Bien, una vez que estamos en este punto, vamos a avanzar en este sentido esta longitud. ¿Esta longitud cuánto será? Pues la vamos a medir. Esa longitud son 33,1. Pues ahora haremos una paralela a esta, digamos, llevando 33,1. Pues pondríamos aquí, o simplemente haríamos un arco de circunferencia de radio 33,1. Sería esto. Y haríamos una paralela a esta dirección, o bueno, vamos a hacerla más larga, una paralela a esta, desde este punto. Bien, una vez que hemos hecho eso, borraremos la parte de línea que nos sobra, y tenemos ahí los 33,1 que corresponden, ya digo, a esta longitud. Una vez que tenemos eso, subiremos esta alturita. Esa altura la podemos medir nuevamente, sería, estos son 20, pues desde este punto subiríamos verticalmente 20. Y tenemos ya aquí esto. Como se va viendo, vamos formando aquí los distintos elementos de la pieza. Una vez que tenemos eso, avanzaríamos en otro sentido una medida igual a esta. ¿Cuánto mide esto? Pues lo mediríamos. Lo mediríamos de aquí a aquí, y esto nos mide 15,3. Pues ahora haríamos una paralela a esta, y llevaríamos en esa paralela, a partir de aquí, los 15,3. Para ello, pues vamos a hacer un arco de circunferencia de radio 15,3, y tendríamos en su corte con esa paralela lo que 15,3. Haríamos este arco y eso nos determinaría aquí, eliminando la parte que sobra, el punto este. Entonces esto lo eliminaríamos y esta forma que tenemos aquí es esta forma que tenemos aquí. Una vez hecho eso, bajaremos por aquí vertical y iremos por aquí en horizontal. De modo que nosotros si hacemos una paralela a esta por este punto, y ahora de aquí bajaríamos verticalmente mediante una línea que uniera este punto con este. Y aquí tenemos ya esto preparado. Una vez hecho eso, ya se va viendo la pieza como va quedando. No habría más que coger esta medida y llevar aquí una paralela por este punto para a continuación cerrar por este punto una paralela y formar así este rectángulo que lo teníamos aquí y este otro que lo vamos a tener aquí atrás. Una vez que tenemos esto, pues no hay más que unir para formar y cerrar ese rectángulo de la planta, unir este con este, y este rectángulo de aquí atrás, sería este de aquí. Nos quedan en la parte de aquí, nos queda este rectángulo que ya lo tenemos aquí, y nos quedaría aquí este otro. Entonces ahora lo único que hay que hacer es simplemente hacer paralelas a este lado, trazarla por aquí, conservando esto, nueva paralela por este punto y cerrar aquí a continuación esto. ¿Qué nos queda? Pues nada, una vertical paralela a esta. Ya como se ve, la pieza va adquiriendo
una forma que es la que nos permite ya ahora cerrar simplemente, cerrar aquí uniendo este con este y uniendo este con este. Y aquí tendríamos lo que sería la parte correspondiente. Aquí hay un detalle y es que esta medida corresponde a esta. Esta medida corresponde a esta. Y este rectángulo de aquí corresponde a este, que serían los que están aquí atrás, este rectángulo y este otro, estos de esta zona. Y luego en sentido contrario, este otro, que sería este, y este de aquí, que sería este, que son rectángulos de longitudes iguales. Y de alguna manera, pues tendríamos ahí la representación de la perspectiva correspondiente a las vistas que acabamos de dibujar. Perspectiva isométrica de circunferencias. En vídeos anteriores se vio que la representación de una circunferencia situada en cualquiera de los planos coordenados era una elipse, y vimos un procedimiento para obtener los ejes de dicha elipse. Nosotros a nivel práctico vamos a poder dibujar esa elipse mediante el conocimiento de sus ejes, según hemos dicho, pero también a nivel del dibujo industrial y en general en el dibujo técnico se admite una construcción que es una aproximación de esa elipse mediante un óvalo. Ya se sabe que un óvalo no es una elipse, son dos curvas distintas, diferentes. El óvalo está constituido por 4 arcos de circunferencia tangentes. Es una aproximación que visualmente es razonable a efectos de interpretar las piezas y poderlas dibujar, aunque sabemos que a nivel real no sería correcto. Pero ya digo que en el mundo industrial y en el mundo de la construcción, etcétera, se admite este trazado. Nosotros suponemos que vamos a dibujar una circunferencia situada en el plano X o Y. Para ello, las dos direcciones fundamentales son los ejes X y Y. Vamos a suponemos que conocemos el valor del radio de esa circunferencia. Y entonces vamos a dibujar con ese radio una circunferencia del centro O, con lo cual nos va a determinar este punto y este en su corte con los ejes. Por esos puntos haremos sendas paralelas a los ejes y formaremos aquí este paralelogramo, que en realidad es un rombo. Una vez hecho ese rombo, haremos las diagonales y por el centro, el punto de corte de esas diagonales, haremos nuevas paralelas a las dos direcciones fundamentales. Esto es una construcción del óvalo llamado de los 4 centros, que es uno de los más utilizados para la realización de perspectivas isométricas, digamos, a nivel práctico. Insisto que ese óvalo no es igual que la elipse. Si superpusiéramos ambas curvas, veríamos que es muy próximo el trazado, pero no igual, no el mismo. Bien, dicho esto, el proceso va a consistir en lo siguiente. Por este punto, por este extremo del rombo, vamos a hacer un arco de circunferencia con este radio, con esta abertura de compás. Y haríamos lo mismo con el centro en este otro punto y esta misma abertura de compás que es idéntica a la anterior. Se va a salir aquí un arco por la parte superior y otro por la parte inferior. De modo que nosotros, este sería el primer arco y el segundo pues lo hemos hecho aquí y bueno, en realidad lo hemos hecho nosotros por simetría, dado que trabajamos con un programa de CAD, pero en teoría si lo hiciéramos con un elemento de trazado convencional, haríamos centro aquí y con esta abertura de compás trazaríamos este arco. Una vez hecho eso, uniríamos este punto con este y este punto con este, para en su corte con esta diagonal mayor obtener 2 puntos, que van a ser los centros de 2 nuevos arcos para cerrar el óvalo. De modo que, haciendo centro aquí, con esta abertura de compás, trazaríamos este arco y, por simetría, en el otro lado, haríamos exactamente lo mismo. Ya tenemos aquí una circunferencia representada en sistema isométrico. Esto solo es válido para isométrica. Evidentemente, si la circunferencia la dibujáramos en dimétrica o en trimétrica, hay que obtenerla mediante los ejes o diámetros conjugados por el método que se explicó en su momento. Esto solo es válido para isométrica. Y es una aproximación, según insistimos. Supongamos que esta circunferencia es la base de un cilindro de una cierta altura. Y entonces supongamos que esa altura pues tiene un determinado valor y la vamos a materializar por este segmento azul. Este punto O ha sido el centro de este arco. En realidad habría que repetir este proceso para hacer la curva inferior de ese cilindro. Pues en realidad, como este punto O ha sido el centro de este arco, lo que hacemos ese punto es trasladarlo a la altura del cilindro. Y los centros de los arcos que hemos utilizado para este trazado los vamos a trasladar a esta misma altura. De modo que una vez que tenemos este punto aquí trasladado, haremos con el mismo radio que hicimos aquí este arco, haremos un arco. Y es este que tenemos aquí en la parte inferior.
O sea que con este centro aquí y esta abertura de compás hemos trazado anteriormente este arco. Pues haciendo centro aquí, que es habiendo bajado la altura por O, la altura del cilindro, y con el mismo radio que con el que hicimos este de aquí, hacemos el de abajo. Una vez hemos hecho eso, bajaríamos por este punto la altura que hemos decidido poner y esta otra altura, que son valores idénticos a este de aquí. Y una vez que tenemos esos dos, pues sería hacer este arco con centro aquí y hacer este arco con centro aquí. Y esos dos arcos van a ser tangentes al anterior. Estas son las generatrices de tangencia de contorno aparente de ese cilindro y haríamos ahora ya el primer arco y el segundo. Una vez hecho eso, recortaríamos aquí la línea y aquí tendríamos la perspectiva isométrica de un cilindro de una cierta altura y tendríamos ahí, pues podríamos poner los ejes y evidentemente la distancia entre este punto y este tiene que ser la misma que entre este y este, puesto que es la altura del cilindro que hemos utilizado. Este mismo procedimiento se puede seguir para representar circunferencias en el plano X o Z o en el plano Y o Z, como vamos a hacer a continuación. Vamos a representar ahora una circunferencia situada en el plano XZ. El procedimiento ya sabemos que tendría que, para definir los ejes de la elipse, habría que abatir el plano XZ y obtener, según se estudió, esos ejes en ese abatimiento. Nosotros vamos a hacer una aproximación mediante un óvalo, el óvalo de los 4 centros, a la hora de representarlo. Entonces aquí lo que haremos será llevar el radio a partir del origen de coordenadas, tomar esta circunferencia y obtener aquí esta medida y esta otra sobre los ejes XZ. Haríamos paralelas por los extremos y formamos ese rombo. Una vez que tenemos el rombo, hacemos paralelas a los ejes por el punto de corte de las diagonales y hacemos lo mismo que en el caso anterior. Con centro en este punto y con esta abertura de compás, trazaremos un arco que vendrá por aquí. Y con centro en este y con esta otra, otro arco que vendrá por aquí. Serán dos arcos que van a ser simétricos uno y otro respecto a la diagonal mayor. Bien, supongamos que ya tenemos ahí esos. A continuación uniremos este punto con este y este punto con este para formar dos líneas que cortan a la diagonal mayor en dos puntos que son los centros de los dos arcos mediante los cuales cerraremos la curva. Tendríamos aquí este arco, que sería de este centro y este radio, y aquí abajo haríamos con este centro y con este radio haríamos el otro. Y aquí tendríamos ya lo que sería esa circunferencia. Supongamos que tenemos ahora un cilindro de altura, un cilindro recto, lógicamente la altura será paralela al eje Y, ya que la base está en el plano XZ. Llevaremos a partir del origen la altura correspondiente y por los puntos en cuestión vamos a llevar, digamos, el proceso similar al que hemos hecho antes. Y aquí tendríamos ya, esto sería similar. Hemos llevado esta medida, con centro aquí y con este, o sea, con centro en este punto y con el mismo radio que hicimos esta, lo hemos trazado aquí, con centro aquí, hemos trazado aquí, y a continuación hemos trasladado a este punto la altura correspondiente, que nos ha dado este de aquí, y con la misma abertura con la que tuvimos para trazar este arco, lo hemos realizado aquí. Y de esta manera tenemos aquí ya la perspectiva de un cilindro. Obsérvese que este ha sido el centro de este arco, este de aquí el centro de este, y este ha sido este trasladado. Y esa sería la perspectiva. El proceso sería similar si lo que quisiéramos dibujar es una circunferencia situado en el plano IZ. No lo vamos a hacer porque en este caso pues no tiene excesivo interés. Es simplemente repetir lo que hemos explicado en este caso, pero con los otros ejes. A continuación vamos a dar otro método para cuando tenemos que dibujar circunferencias, por ejemplo, situadas en el plano X o Y, en perspectiva, y esas circunferencias están sometidas a la condición de tangencia. Si situamos los centros por coordenadas de los distintos arcos, en cualquier forma que queramos dibujar, y hacemos la construcción anteriormente explicada, no suele ser tangente en perspectiva, no da la sensación de tangencia. Y entonces se recurre a otro método, a otro óvalo distinto al que hemos explicado anteriormente, para resolver esos casos. Y utilizando este óvalo, a nivel práctico se ha comprobado que los arcos de tangencia situados en circunferencias correspondientes a circunferencias situadas en el X o Y en cualquier otro plano son en perspectiva también tangentes. La primera parte del proceso es similar a la anteriormente estudiada. Llevamos el radio o el diámetro y hacemos paralelas y formamos el rombo, igual que decíamos en el caso anterior. Hacemos aquí las paralelas y esta primera parte es igual. La segunda parte también es igual. Tomaremos este centro y con radio hasta aquí trazaremos un arco de circunferencia, que sería este idéntico al anterior.
Lo que pasa es que este habrá que alargarlo ligeramente. Y con centro en este punto y el mismo radio haremos este otro arco que es simétrico respecto a la diagonal principal. Ahora, en vez de unir este punto con este para en su corte con la diagonal mayor tener el centro del arco que cierra el óvalo, nosotros lo que vamos a hacer va a ser centro en este punto y con esta abertura de compás de aquí a aquí vamos a hacer un arco de circunferencia. Y entonces ese arco de circunferencia nos corta a la diagonal mayor del rombo en dos puntos, que son este y este. Bueno, pues esos van a ser ahora los centros de este nuevo óvalo que nos es de gran utilidad, sobre todo, ya digo, cuando hay que hacer curvas en el plano X o Y tangentes. Alargaríamos ligeramente los arcos iniciales y alargamos las líneas que unen los centros. Este es el centro del arco superior y este es el centro del arco que voy a trazar ahora. Pues para ver la tangencia de los dos arcos hay que prolongar esta línea de centros. Me corta en este punto y aquí es donde termina en el trazado final el arco grande y aquí se inicia el pequeño. Y ahora ya simplemente con centro aquí haremos ese arco de circunferencia que sería este y este otro en el otro lado. Y ahora simplemente pues recortando tendremos ahí, y esta sería una circunferencia que es muy parecida en su aspecto en perspectiva a la que hemos hecho en casos anteriores, pero útil para cuando hay que hacer curvas tangentes que proceden de una planta, de una pieza o de un cuerpo, de una figura, que tiene varios arcos de circunferencia tangentes. Se recomienda utilizar este método para esos casos. Cuando nosotros queremos hacer una esfera de un cierto radio, la perspectiva de una esfera es una circunferencia cuyo centro coincide con este de aquí y cuyo radio sería el que obtendríamos al unir simplemente, digamos, el centro con este extremo. O sea que esto de aquí sería la perspectiva de una esfera, tanto en cuando se utiliza este caso como cuando se utiliza el otro método que explicamos en un vídeo anterior. En realidad, el radio de la esfera coincide con el radio de la circunferencia que hemos dibujado como perspectiva.